aleatorio. El proceso de selección de la casa, el proceso seleccionador de la casa es aleatorio. Ustedes son 80 personas en total, los 3 grupos. Y el sombrero los va a seleccionar en 4 casas diferentes. Entonces, una vez usted acceda, usted sepa, lea muy bien, o sea, lea muy información porque le va a dar información quién va a ser su monitor líder, en qué horario va a trabajar, características de su casa, como información general. Tengan presente eso porque se les va a subir una actividad de 5 preguntas solamente para corroborar que sabe bien su casa y que conoce las características. Y una vez sepa, se van a ir al video de YouTube, el video que subimos promocional de El Mundo Mágico de la Termodinámica, y van a colocar yo soy de la casa o yo fui escogido para la casa y colocan el nombre de la casa que les tocó. ¿Listo? Pero por lo pronto vamos con la clase. Listo. Vamos a ver. Hoy vamos a comenzar con la información de sustancias puras. Entonces vamos a dar unas características de sustancias puras. ¿Qué es lo que nosotros conocemos por sustancias puras? Y empezamos a realizar las actividades que hemos pensado. ¿Listo? Entonces, ojo, características de una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que se caracteriza porque la composición química, ojo con lo que estamos hablando acá, la composición química en cualquier parte que se analice del recipiente es la misma, es fija, es constante. Entonces le voy a colocar el ejemplo. Si usted tiene un recipiente y usted coloca y toma una muestra desde la parte de abajo y la analiza, tiene la misma composición química que usted tomara en la superficie de ese recipiente. La característica es generalmente es que tenga que sea el mismo elemento, o sea, el mismo elemento químico. Por decir algo, nitrógeno, o por decir hidrógeno. O sea, uno la reconoce porque es una sustancia, es un elemento químico que se encuentra y no se puede dividir en una más pequeña. Por un método físico, no se puede dividir en algo más pequeño, menor. Si hay dudas, recuerde que lo pueden ir escribiendo. Segundo, no tiene que ser necesariamente conformada por un solo elemento. O sea, el anterior punto dice, la sustancia tiene una composición fija. Un ejemplo de eso son los elementos. Los elementos químicos tienen una composición fija. Usted mira en la parte de abajo de un recipiente que lo contenga, mira en la parte de arriba y tiene la misma composición. Ahora, no es necesario que sea siempre un elemento químico. Puede estar conformado por sustancias, compuestos, y si estos compuestos forman una mezcla homogénea, se considera una sustancia pura. Ojo, mezcla homogénea. Homogénea es que si usted lo ve, usted no identifica que haya otra sustancia. Usted dice, ahí todo lo que hay es lo mismo. ¿Listo? Y por último, no es necesario que solamente tenga una fase, siempre y cuando las fases que tenga la misma composición. Entonces, eso está relacionado a que todo lo que usted analice en la parte superior, en un lado, en la parte inferior, tenga la misma composición, que si tiene más de 2 elementos o tiene compuestos, porque los compuestos también pueden ser sustancias químicas, que estos no se puedan llegar a uno digamos, más simple por métodos físicos normales y que formen una mezcla homogénea. Y por último, que si forman diferentes mezclas, o sea, hay una mezcla heterogénea porque hay 2 fases, cada una de las sustancias en cada una de las fases tengan la misma composición. Castellanos, ya, listo. Ahí Joana me está colaborando. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Antes de que se me olvide, hoy vamos a utilizar el libro. Entonces, si usted no ha descargado el libro en PDF, vaya haciéndolo mientras vamos hablando porque ahorita lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar las tablas de vapor. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra el libro? Está en el catálogo, está en el castillo de Hogwarts. En el castillo de Hogwarts está biblioteca. Y en biblioteca, en la sección de libros de dragón es que sección dragón, ahí está el libro. Y puede bajar el libro de la 8ª edición. ¿Listo?
Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Hay 77 personas conectadas, pero que se hayan, hay 69 personas. Listo. Vamos con la primera pregunta. Una primera pregunta de interacción. Primera pregunta. ¿Cuál sustancia tiene una composición química fija en cualquier parte? Lo que se les acaba de activar a ustedes es un botón que usted lo puede arrastrar con el dedo o si está en el computador con el mouse. Y queremos saber cuál tiene una composición química fija en cualquier parte. Composición química fija en cualquier parte. Profe, ¿podría habilitar? Es que a mí no me sale. Sí, sí. Si usted, ¿qué tiene usted, celular o iPad? iPad. Coloque la horizontal y si no, actualícela porque ya, ya están votando, ya la gente lo está haciendo. Me dice si pudo. ¿Listo? Vamos a ver quién falta. Falta Diana Cote, Ángel, Juan David, Jessica Castellanos y Lucas Donado. Sí, ¿Listo? profe, ya. Ok, perfecto. Diana Cote y Ángel Molina. Ya apareció Mauricio Alfaro. Bueno, ya desapareció, ya lo tomó. Luis Fonzón está en el catálogo. En catálogo, Castillo de Howard. En el Castillo de Howard está Biblioteca de Howard. Exacto, ahí está. Gracias, Joana. Bueno, Diana Carolina no ha podido. Vamos a ver la respuesta entonces. Vamos a mostrarla. Listo, ahora sí. Vamos a bloquear para que nadie más pueda. Ojo que hay alguien que acaba de mover y está indeciso dónde lo va a poner. Ok. Ya todos respondieron. Hay una persona, Gustavo. Ah, bueno, Gustavo creo que está desoptimizando el espacio. Y vamos a ver. Ojo, ¿cuáles sustancias tienen igual composición química? Esta, que era aire completo, tiene igual composición química. Perfecto. Esta, que era agua, si no estoy mal, eh, era nitrógeno. Todas las sustancias químicas que están acá, toda la sustancia química que estaba acá, ¿cierto? Pues si tiene el mismo compuesto, está en esta parte superior. De hecho, la que primero debían haber elegido es esta. ¿Listo? Entonces, toda la composición química, esta no tiene la misma composición química. ¿Listo? Entonces, por favor. Vamos con la siguiente. ¿Cuál tiene más de un elemento y forma una mezcla homogénea? ¿Cuál de las que están ahí tiene más de un elemento y forma una mezcla homogénea? Alfredo, en Pear Deck, en la aplicación, ¿cuál tiene más de un elemento y forma una mezcla homogénea? Dale, Alfredo. Listo. Faltan algunos por responder. Listo. Ya te lo envían, Ángel.
¿Listo? Bueno, entonces ya faltarían dos personas. A ver si está aquí Ángel que me decía. Ángel Molina, sí, señor. Vamos a ver ahí. Entonces, la respuesta es, ojo, que de todas las sustancias que está acá, que forme una mezcla homogénea, era el aire. Porque el aire no es un solo elemento, es un compuesto, ¿cierto? Isabel, ¿pueden trabajar con la octava? Está la novena, pero yo la más moderna, actualizada que yo les subí allí es octava edición. La octava. ¿Listo? Entonces la respuesta acá es aire. Esta no es una mezcla homogénea porque tiene dos fases. Esta no es más de un elemento porque solamente tiene un elemento, no es más de un elemento no lo es. Y esta tiene dos fases, o sea que tampoco es. Por lo tanto, la respuesta es esta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál tiene dos fases y la misma composición en ambas fases? ¿Cuál tiene dos fases y la misma composición en ambas fases? Vamos. ¿Listo? Vamos a parar. Dice que hay una persona que no ha dado respuesta. Ya lo hizo. Y vamos a parar y a mostrar los resultados. Entonces, dice los resultados lo siguiente. Ojo que la pregunta es, ¿cuál tiene dos fases? Las únicas que tenían dos fases eran las dos de abajo. Y tienen la misma composición en ambas fases. Esta tenía vapor y tenía líquido. Esta tiene aire y tiene agua líquida. Por lo tanto, esta no podría ser. Y estas, la pregunta era dos fases. Ninguna de estas dos tenía dos fases. Entonces, la última pregunta con respecto a estos ejercicios. ¿Cuál no es una sustancia pura de las cuatro que hay ahí? ¿Cuál no es una sustancia pura? Vamos viendo, faltan 22 por responder, faltan 18. Faltan 3, faltan 2 por responder. Falta una persona ahí. Ok, vamos a parar y lo vamos a bloquear. Ojo que la pregunta es, ¿cuál no es una sustancia pura? Y para que no sea sustancia pura, no, es que no tenga la misma composición en cualquier lado, primera, es que no forme una mezcla homogénea, segunda, y si tiene una mezcla heterogénea, o sea, tiene varias fases, que cada una de las fases tenga el mismo compuesto, tenga la misma composición química. Por lo tanto, esta cumple la primera, que sea un mismo elemento, check. Esta cumple la segunda, que no sea un mismo elemento, sino que sean diferentes elementos, pero formen una mezcla homogénea, sería la segunda del aire. Y la tercera sería, si no es una mezcla homogénea, sino una mezcla heterogénea, cada una de la composición en cada una de las fases sea la misma. Esto es vapor de agua, sigue siendo H2O, esto sigue siendo agua líquida, sigue siendo H2O, por lo tanto la composición química se mantiene. En este caso, aquí hay aire, que es una composición de nitrógeno y oxígeno, y aquí hay agua, que es H2O. La pregunta de Daniel Barrero dice, profe, con que cumpla al menos una de las características antes mencionadas, ¿se considera una sustancia pura? Sí, sí. No necesariamente. Por ejemplo, esta no es una sustancia homogénea, pero es una sustancia pura. Esta
es una sustancia homogénea, es una mezcla homogénea, perdón, pero no es un elemento, es un compuesto. Perdón, es una mezcla de elementos, porque es nitrógeno más oxígeno. ¿Ya? Pero lo hacen en mezcla homogénea. Y este sí es un elemento. Esta es la esencial. Entonces, si vamos a ver las respuestas, estas personas, este todavía está indeciso, estas personas señalaron una sustancia pura como si no lo fuera pura. Entonces, pendiente con eso. Y si hay preguntas en este momento, acuérdense que nos la pueden hacer. Bueno, listo. Después de conocer qué es una sustancia pura, recuerda que estas sustancias puras pueden cambiar o pueden transformarse o pueden tener una característica diferente. Entonces vamos a ver las esenciales que vamos a manejar nosotros en termodinámica en este curso. Hay una que se llama líquido comprimido, también es llamado líquido subenfriado. Ojo con esto, líquido comprimido subenfriado. Y resulta que se caracteriza o se puede determinar porque le falta mucho para cambiar de fase. Está en una zona en la cual usted le agrega energía y él todavía no cambia de fase. Quiero que me escriban en este momento cómo se llama aquel proceso en el cual yo le sigo introduciendo energía y él no cambia de fase, sino que cambia de temperatura. ¿Cómo se llama ese tipo de calor que se utiliza para aumentar la temperatura y no para cambiar de fase? Vamos a ver en el chat mientras tanto. No hay calor específico, prof. Calor específico no. Calor específico es una propiedad. Sí, sí, muy bien. Ahí lo están diciendo. Calor sensible se caracteriza porque hay un aumento de temperatura cuando usted le agrega calor. Mientras que el calor latente hay cambio de fase. Miren lo que está aquí en la imagen. En la imagen tenemos un cilindro émbolo, tenemos agua que está a una atmósfera, o sea, este émbolo le está agregando una presión de una atmósfera y tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Si usted le agrega calor, esto se va a empezar a calentar. Sin embargo, el agua a una atmósfera y 30 grados, ¿cómo se encuentra? Como líquido. Si usted le agrega más calor y sube a 40, ¿cómo está? Como líquido, y sigue siendo líquido, y sigue siendo líquido, 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 líquido. Entonces, aquí a la final, hasta que no llegue a ciertas características y cambie de fase, y si no que aumente la temperatura cuando se le agrega calor, a eso se le llama líquido comprimido o líquido subenfriado. Dice, sus condiciones de temperatura y presión no corresponden a las de cambio de fase. O sea, todavía nos pasa mucho para llegar al cambio de fase. Luego, seguimos agregando calor hasta que llegue a un lugar donde justo un aumento pequeño de energía, justo que le agregue una pequeña unidad de calor, él va a convertirse, va a empezar a evaporar la primera burbuja va a empezar a crear la primera burbuja de vapor. ¿Qué significa? Entonces que usted le agrega una mínima cantidad y él empezó a cambiar de fase. Justo en ese punto, cuando usted con solo agregarle una pequeña cantidad de calor se empieza a evaporar, a eso se le llama líquido saturado. Posteriormente, usted le sigue agregando energía y ya la temperatura no cambia. ¿Cómo se llama ese lugar, esa zona, o digamos ese tipo de calor, que usted se le agrega una sustancia y él ya no cambia de temperatura, sino que empieza a generarse más burbujas de vapor y menos gotas de líquido quedan? Quedan menos gotas de líquido, se van produciendo más burbujas de vapor. ¿Cómo se llama ese tipo de calor? Latente. Muy bien. Entonces, en esta zona ya llegamos o ya empezamos a agregar calor latente. Y él empieza, de líquido saturado, empieza a volverse una mezcla líquido-vapor. ¿Qué significa la mezcla líquido-vapor? Que tiene una parte de vapor y tiene otra parte de líquido, pero la temperatura se mantiene constante. La temperatura y la presión se mantienen constante. Se mantiene, usted le sigue agregando calor, se mantiene la temperatura y la presión, pero lo único es que o puede aumentar el vapor y disminuir el líquido, o por el contrario, si usted le está quitando calor, empieza a aumentar el líquido y a disminuir el vapor. Cuando ya
con una pequeña aumento o pérdida de energía, en este caso, una pequeña cantidad de energía, usted le quite y se le genere la primera gota de condensado o la primera gota de líquido, a eso es que vamos a llamar vapor saturado. Saturado es que justo está en esa línea que usted le agrega una pequeña cantidad de energía y él empieza a condensarse. ¿Listo? Y ya por último está que usted le siguió agregando energía, ya todas las gotas de líquido se convirtieron en burbujas de vapor, ya todo es vapor, y usted al agregarle más calor, ¿qué sucede? Él va a seguir aumentando su temperatura. En esa zona en la cual la sustancia se encuentra a mayor temperatura de la que se estaría en saturación o cuando cambia de fase o cuando es la temperatura de cambio de estado, a eso se le va a llamar vapor sobrecalentado. Mire la palabra, sobre, está por encima, calentado, es que tiene mayor temperatura de la temperatura de saturación. El agua, ¿a qué temperatura se satura normalmente a una presión de una atmósfera? 100 grados Celsius. Si usted está a una atmósfera y 101, ya está en sobrecalentado, porque ya está a una temperatura mayor o una cantidad de energía mayor de la que está en saturación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porfa, preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa en saturado? Es que las condiciones de temperatura y presión se mantienen constante. Ahí no hay cambio de temperatura porque eso es un calor latente y el calor latente se utiliza para cambiar de fase. Cuando está en líquido saturado, luego se vuelve mezcla líquido-vapor y luego vapor saturado. No hay cambio de temperatura, sino cambio de fase. Mezcla, repita por favor, dice, ¿puede repetirlo de mezcla líquido-vapor? Sí, la mezcla líquido-vapor es cuando coexisten los dos, el vapor y el líquido, a las mismas condiciones de temperatura y presión. Lo contrario al líquido saturado, en una se evapora y en otra se condensa. Lo que pasa es que el líquido saturado es aquella zona donde, bueno, vamos a verlo acá. Yo creo que con esta lo solucionamos. Miren lo que sucede. Miren esta gráfica que voy a tener acá. ¿Sí? Mire la flecha. Vamos a ver si aquí voy a colocar una flecha esta. No sé si ahí la ve, la flecha. Deberían verla. Bueno, en esta zona es líquido comprimido, dígame. Alguien iba a hablar, creo. Se ve el mouse. La flechita no se ve, pero sí se ve el mouse. El indicador. Vamos a ver si quitándolo también se ve. ¿Y ahí se ve el mouse? Sí, también. Sí. Listo. Entonces, mira, ustedes ven el líquido comprimido acá. Mire que el líquido comprimido se caracteriza porque cada vez que yo le agrego energía, su temperatura aumenta. Y llega a un punto, que es el punto 2, donde ya tiene la máxima cantidad de energía y usted le agrega un poco más de energía y él ya no cambia de temperatura. Él se mantiene constante la temperatura. ¿Qué empieza a generarse? Se empieza a generar la primera burbuja de vapor. A ese punto, que yo le agrego una pequeña cantidad de energía y ya se empieza a generar la primera burbuja de vapor, se llama líquido comprimido. Si yo le sigo agregando energía, van a haber más burbujas de vapor y menos burbujas menos gotas de líquido, ¿cierto? Y entonces a eso se le va a llamar mezcla líquido-vapor. Hasta que llega un punto, por ejemplo en el 4, ¿cierto? En el cual ya todo es vapor, pero si usted le quita una pequeña cantidad de energía, se le va a condensar la primera gota. ¿Listo? Entonces aquí todo es líquido y usted le agrega energía y se le va a crear la primera burbuja de vapor y aquí todo es vapor y si usted le quita una pequeña cantidad de energía, se le empieza a condensar la primera gota de líquido. ¿Listo? Y aquí está que cuando usted le empieza a agregar más calor, ya la temperatura no se mantiene fija porque ya todo cambió de fase, sino que empieza a aumentar de temperatura. Y a eso se le llama vapor sobrecalentado. Características que debemos tener en cuenta. La primera es que la temperatura de saturación depende de la presión. O sea, justo cuando lleguemos a esta zona,
donde se mantiene fijo la temperatura y la presión, justo en esta zona, que es la de cambio de fase, aquí la temperatura y la presión se mantienen constantes. O sea, no van a variar mientras estén debajo del domo. Esto es debajo del domo. Ahorita lo vamos a ver cómo así que debajo del domo. Segunda, si la presión se torna constante en la saturación, la temperatura también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque justo en esta zona, la temperatura y la presión se vuelven dependientes. Por fuera de esta zona, lo que es líquido comprimido y lo que es vapor sobrecalentado, la temperatura y la presión son independientes. O sea, con ellas dos yo puedo ubicar un punto. Pero dentro del domo o dentro cuando hay cambio de fase, la temperatura y la presión se mantienen fijas, se vuelven dependientes. Si no aumenta una, la otra tampoco lo va a aumentar. Y esto sucede en la zona de saturación, donde diga saturación. ¿Listo? Y por último, hay una cantidad de energía que yo le debo agregar desde 2 para que pase a 4, o sea, para que pase de líquido saturado a vapor saturado, es una cantidad de energía que yo le debo ir agregando, que esa cantidad de energía se llama calor latente, todo el calor latente que le voy a agregar para que pase cuando el líquido saturado a vapor saturado, ¿cierto? Y ese valor cambia con cada sustancia. No es lo mismo tener vapor, no es lo mismo tener alcohol que agua. Cada sustancia tiene un calor latente diferente para cambiar de fase. Y para el agua, en estas condiciones, o sea, si yo tengo la condición de una atmósfera, miren acá que es en una atmósfera, ¿cierto? La saturación se da a 100 grados Celsius, pues el valor de cambio o la cantidad de energía que yo debo agregarle para que cambie de estado va a ser 2.256 kilojoules de energía por cada kilogramo de agua que tenga. Sí, es volumen específico. Aquí me preguntan que si es temperatura o volumen, si es volumen específico. ¿Listo? Entonces, cada sustancia tiene un cambio de fase. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Resulta que cuando yo llego a la saturación, cuando yo llego a la zona donde va a cambiar de fase, la temperatura y la presión, hay una relación, o sea, se vuelven dependientes. O sea que si yo aumento una, aumento la otra. Pero también sabemos que la presión es dependiente de la altura en que nos encontremos nosotros. Les explico. Aquí dice que la altura al nivel del mar, o sea, 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, Barranquilla, lo que está en costa, la presión atmosférica es 101,325. ¿Qué significa eso? Que esa es la presión esa es la presión atmosférica que nos toca soportar a nosotros de una altura de ciertos kilómetros de aire con una densidad establecida. De hecho, la densidad va a cambiar con la altura porque a medida que va aumentando la altura, va disminuyendo la densidad. ¿Listo? Porque hay menos presión. Entonces, estamos viendo que a una presión de una atmósfera, 101,325, la temperatura de ebullición es 100. Si yo aumento de altura sobre el nivel del mar y me voy para Bogotá, digamos que Bogotá está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, él está a 2.600, pero si está a 2.000 metros, la presión atmosférica baja a 79,5 kilopascales. Y esta temperatura que está acá, la temperatura pues va a disminuir porque hay menos presión. Es lo mismo que esta curva. Ahora viene una pregunta. La pregunta es, ¿qué sucede en Bogotá si en Bogotá el agua se evapora a 93 grados? Bueno, no es 93, de hecho es entre 93 y 83 porque ellos están a una mayor altura. ¿Qué pasa en Bogotá si el agua se evapora a 93,3 grados Celsius y la carne se cocina, o la carne se cocina para cambiar sus propiedades? La carne se cocina a 110 grados Celsius. ¿Qué deben hacer ellos para que puedan tener agua en estado líquido a 110 grados? ¿O con qué deben trabajar ellos en Bogotá? Los leo. Olla a presión. Sí, Julio. Sí, señor. Una olla a presión. ¿Cuál es la función de la olla a presión? La función de la olla a presión, pues como su nombre lo indica, es aumentar la presión, pero ¿para qué? Para que cuando usted le aumente la presión,
se aumente la temperatura de ebullición. ¿Sí? Por lo tanto, usted va a poder encontrar esto. Usted va a poder encontrar que, por ejemplo, puede tener una presión de 400, que eso es, pues, digamos, esto es 4 veces la presión atmosférica, pero bueno, no es, la olla a presión no va a llegar hasta tanto, digamos, no es necesario que llegue a tanto. Aumenta la presión y usted va a poder, con el aumento de presión, aumentar la temperatura en la cual ebulle. Por lo tanto, usted puede encontrar agua a 150 grados en estado líquido. O sea, en estado líquido a 150, y eso va a hacer que la carne y los alimentos se cocinen. En Bogotá toca utilizar olla a presión porque están a un nivel mayor. Como están a un nivel mayor, pues su temperatura de ebullición es menor. Entonces, para poder aumentar la temperatura de ebullición, o sea, que se encuentre agua en estado líquido a una mayor temperatura, va a utilizar la olla a presión. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a ver esto. Permítame, antes de que lo modifiquen ustedes, vamos, todavía no lo van a bloquear. Listo. Miren lo que sucede con esta gráfica. Esta gráfica es la misma que les expliqué ahora con respecto a que era calor sensible, calor sensible, calor sensible. Llegaba a un punto, ¿cierto? Donde es líquido saturado, se mantiene constante la temperatura, llega a un punto que se llama vapor saturado, ¿cierto? Y luego, manteniendo constante la presión, mire que esta es la presión, esta línea es a presión constante porque este gráfico es T de temperatura, B de volumen, T de temperatura, B de volumen. Entonces aquí yo voy a poder ver las isobaras. ¿Listo? Recuerde que isobara es cuando se mantiene constante la presión. En este caso, entonces miremos acá, yo aumento, llego acá que es líquido saturado, me voy hasta acá, luego llega vapor saturado y luego sigue aumentando la temperatura, que eso es lo que nosotros llamamos como vapor sobrecalentado. ¿Listo? Esta gráfica, necesito ahora, ustedes van a hacer lo siguiente, van a tener activo Paint, van a hacer esto. Vamos a ver si a mí un lápiz, sí, un lápiz de color rojo. Voy a hacer puntos, ¿cierto? Voy a hacer puntos donde quede todo lo del líquido saturado. Entonces, van a hacer puntos donde quede todo lo del líquido saturado. Listo, ya está activo, muchachos. Con el paint van a coger el pincel, van a colocarle un color fuerte, un color rojo o algo. Van a disminuirle, ojo, van a disminuirle ese gruesor. Al lado izquierdo hay como una barra que sube y baja. Disminuyen ese gruesor y van a colocar los puntos donde es líquido saturado. Líquido saturado. Hey, puntos. En este caso, alguien hizo una C al revés. Líquido saturado, jóvenes. Estamos hablando solo de líquido saturado. Solo líquido saturado. Solo líquido saturado. Vamos a ver, hay 19 personas que no lo han hecho. Vamos a dar el tiempo para que lo realicen. Por favor. Estamos esperando. Esperaría que lo hagan con puntos, no que lo encierren en azul a la persona que lo hizo. La idea es que lo haga con puntos, que ponga el punto sobre donde queda todos los líquidos saturados. Todos los líquidos saturados. Disminuyan el gruesor del paint y de esta forma le va a quedar mejor. Un minuto más.
Veo que falta Juan Pablo, Luis Diego, Juan Camilo. Jóvenes, esperaría que lo estén realizando. Son puntos, ¿no? Son puntos de líquido donde queda justo el líquido saturado. Justo donde queda el líquido saturado. Es que pongan el punto ahí. Justo donde queda el líquido saturado. Juan Pablo, Luis Diego, reporten en el chat para saber. ¿Listo? Justo donde quedan todos los líquidos saturados. Hay 5 líquidos saturados, jóvenes. O sea que deberían haber 5 puntos. Ahí les voy dando claves. Luis Ponzón. Ojo, la idea no es que sea línea, sino puntos. Y para que el punto sea más pequeño, al lado izquierdo hay una barra que aumenta y sube el gruesor. Listo, ya todos están. Ponzón también. Vamos a ver. Luis Ponzón, ponga los puntos donde el líquido saturado. No veo. Juan David, donde quede el líquido saturado. Necesitamos coger destreza. ¿Listo? Vamos a bloquear entonces. Luis Ponzón, ojo. Bueno. Estamos hablando de líquido saturado. Listo, vamos a ver. Listo. Les vamos a bloquear. Ya nadie más puede modificar y vamos a mostrar los resultados. Miren lo que sucede. Estas líneas negras que están allí no son líquidos saturados. De hecho, si ustedes leen, mire que acá dice líquido saturado y le está mostrando. Aquí estaba el ejemplo, líquido saturado, líquido saturado, Les dije, coloquen todos los que son líquidos saturados. Entonces, uno esperaría que todo, vamos a verlo individual, un poco mejor. Uno esperaría, por ejemplo, esta persona lo hizo tenue, la idea era que lo hiciera de otro color para que se viera y colocó bien el punto donde era el líquido saturado. ¿Listo? Esta lo hizo así en rojo. Bien, mire, colocó todo donde era el líquido saturado, ¿cierto? Vamos a ver. Canfle, no, perdón. Aquí, vamos acá. Esta también, ese está bien. Ese está bien. Quiero ver unos que los vi. Ese está bien, ese está bien, ese está bien. Este no es líquido saturado. Este sí, 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 pero quiero ver uno que vi. Este no hizo. Ya ahorita veo quién fue. Vamos a ver. Ya sé quién es. Este no. Ojo que no es que esté en la zona de mezcla líquido-vapor. Era el punto, justo el punto
donde a esta condición de temperatura y presión se crea el vapor saturado. El líquido saturado. Este no. Está en una zona, este tampoco. Esta zona no le va a indicar a usted que líquido saturado es cuando cambia justo el momento en que cambia de calor sensible a calor latente. ¿Sí? Que quiero ver unos que vi, que creo. Ojo, esta línea punteada no significa que sea líquido saturado. De hecho, justo la línea punteada, esta línea punteada, está dentro del domo. Justo la línea punteada estaría dentro del domo. Ahorita lo vamos a ver. Listo. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Vuelvo y les activo y con otro color diferente, ojo con esto, con otro color diferente, van a señalar dónde queda el vapor saturado. Señale con otro color diferente dónde queda el vapor saturado. Podría ser azul, creo que nadie usó azul antes. Sí, puede ser cualquier color. O sea, si la otra persona se había escogido rojo, entonces un azul. Verde, fucsia, amarillo, algo que no se pierda con el color negro de la... Y las personas que ya hicieron el anterior y ya cayeron en cuenta y ya saben, pueden corregirlo, pueden corregir sus diagramas, sus figuras, sus diagramas y mejorarlo para lo que viene ahora. Sin caritas felices, porfa. Para hacer carita feliz, acuérdense que está el chat con la mano hacia arriba. Entonces, vuelvo y le repito. Escojan dónde queda vapor saturado. Ojo que no he dicho vapor sobrecalentado, dijo vapor saturado. Señálelo. Los que se equivocaron anteriormente con el líquido saturado pueden borrar y colocarlo donde debería quedar. De todos modos, voy a ver aquí. Dos colores, sí, lo están haciendo bien. Hay personas que lo están haciendo muy bien. Hay personas que no han, solamente abrieron y no están haciéndolo. Vamos a ver si ya lo corrigieron. ¿Listo? Creo que ya lo han corregido. Realizan el líquido, realizan el vapor. Listo, tan. Creo que ya lo han corregido. Listo, vamos entonces a bloquearlos y vamos a verlos. Mejoraron ostentosamente. Ya van a ver el gráfico. Mejoraron ostentosamente. Muchísimo, ya saben dónde queda el líquido saturado, ya saben dónde queda vapor saturado. Hay unas pequeñas o una persona que colocó estos punticos pequeños por acá. Estos punticos por acá no son vapor saturado. Ojo que esto no es vapor saturado. ¿Listo? Ahora la pregunta, y bueno, voy a aquí esconder. Mire que lo que sucede, cuando usted tiene una presión muy baja, ¿cierto? La cantidad de energía que debe agregarle para pasar de líquido saturado a vapor saturado es mayor. Mire que esta línea tiene una distancia mayor. Si yo aumento la presión, esa línea se va haciendo menor y así sucesivamente. Cada vez que le voy aumentando la presión, esa distancia entre ellos se va haciendo diferente hasta que llega a un valor de presión en el cual esa línea ya no es línea, sino un punto. O sea, uno ya no distingue esa distancia entre líquido saturado y vapor saturado. Entonces, ¿qué van a hacer en ese punto? Barrios, Víctor, ya Joana me va a hacer el favor. Entonces, ustedes van a tener toda esta zona al lado izquierdo, toda esta zona al lado derecho. Entonces van a hacer lo siguiente. Miren la instrucción que va.
van a unir los puntos del lado izquierdo con el color de los puntos que tenga, van a unir los puntos del lado derecho con el color que tenga y vamos a ver qué queda. ¿Listo? Entonces quedan desbloqueados. En este momento pueden hacerlo. Van a unir los puntos, pero ya por una línea. Todos los puntos los va a unir en una línea con el color de los puntos. El lado derecho va a unir esos puntos con el color de esos puntos. Va a unir cada uno de ellos. ¿Listo? Los va a unir todo lo que es líquido con líquido, todos los que son líquidos. Y todos los que son vapor con vapor. No las líneas horizontales que me están haciendo. Estas líneas horizontales no. Y la idea es que sea una curva. Eso, muy bien. No son las líneas horizontales, no es unir el del líquido con el del vapor, no. Es todos los que son líquidos los une con un mismo color, todos los que son vapor los une con... Exacto. ¿Listo? Falta. Maylin. Vamos a unir los puntos, unamos los puntos. Sebastián, tanto de líquido como los de vapor. ¿Listo? Voy a tomar una foto de evidencia. No importa con el pulso, ahí van mejorando poco a poco. Listo. Entonces vamos a bloquear y vamos a mostrar las respuestas. Mire cómo se ve. O sea, esto sería en forma general. Esto que está en verde, el que hizo está en verde, todavía no ha comprendido que era unir los puntos, todos los que son líquido y todos los que son de vapor. Vamos a hacerlo individual. Vamos a ver acá. Ahí fue como muy derecho, pero bueno. Fue como muy derecho, entonces vamos a ver este. Esta persona muy derecho, ok, todos, ¿cierto? Este no, la idea no era unir en forma horizontal porque esto es líquido, esto es vapor. Este se desbordó, llegó acá y se fue por acá. No llevó la tendencia, no siguió la tendencia. Vamos a ver cuáles más tenemos. Este verde tampoco. Llegó y unió los puntos de líquido saturado con vapor saturado y no era eso. Este, no. Era unir los puntos. Ojo que la instrucción era unir los puntos, todos los que eran líquido saturado y todos los que eran vapor saturado. Este muy bien. Lo unió todo. De hecho, este, vamos a ver si lo puedo agrandar un poco. Pongámoslo de ejemplo. Aunque todo lo unió con el mismo color, ¿no? Vamos a ver si hay otro que lo haya hecho con los dos colores para que lo podamos distinguir. Este. Ah, ya había uno. Bueno, ahí también. ¿Qué? Que había uno arriba, pero ahí hay uno Espérate, yo lo rojo y busco. azul. A ver, lo busco porque... No, en forma individual. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que quiero hacer color y que además de eso haya llegado hasta el punto donde se supone... Bueno, este podríamos trabajarlo. Ajá. No, este no. No. Le faltó un poquitico para llegar hasta la cima. Este era. Entonces, ¿qué sucede con este? Entonces, listo, vamos a unir todos los puntos, hasta que llega aquí, en este punto donde esta línea ya no es una línea, sino un punto.
Llego acá, todo lo que es líquido, 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 hasta que llega acá, ¿sí? Donde esta línea, perdón, este punto en el cual no se distingue si es líquido o si es vapor, se llama el punto crítico. El punto crítico se caracteriza, ¿cierto? Porque no se distingue si lo que estamos trabajando nosotros o lo que tenemos nosotros es un líquido o un vapor. Esto que acaban de hacer ustedes, mire que esto es la misma sustancia, pero a diferentes condiciones de temperatura y presión, lo que hizo que ustedes unieran todos los puntos de líquido saturado, todos los puntos de vapor saturado y hayan formado un domo. Ese es el domo líquido-vapor, o este es el domo en un diagrama TB, en un diagrama temperatura-volumen. Ya vamos a ver que lo podemos ver también en un P de presión, B de volumen. Y este sería el domo, o este sería el diagrama de fases para el líquido, para una sustancia pura. Ok, lo verían así. Entonces, todos los puntos unidos se llaman la curva o la línea de líquido saturado. Todos los puntos unidos del vapor saturado se llama línea de vapor saturado. Donde se unen estas dos se llama punto crítico, que es el punto donde máximo donde llegan ellos. Característica de este punto crítico, no se conoce o no se sabe si es líquido o vapor. Allí es confuso distinguir la fase. Lo que esté por fuera se llama líquido comprimido, lo que esté por fuera del domo, al lado izquierdo se llama líquido comprimido. Lo que esté a la derecha se llama vapor sobrecalentado y lo que se encuentre debajo del domo se llama la región de saturación o la región de mezcla líquido-vapor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar tanto líquido como vapor debajo del domo. ¿Cuándo es todo vapor? Cuando está en la línea de vapor saturado. ¿Cuándo es todo líquido? Cuando está en la línea de líquido saturado. ¿Cuándo es completamente líquido a pesar de que yo le aumente o le disminuya la energía? Cuando es líquido comprimido. ¿Cuándo es vapor? Sin importar cuánta energía le agrego, o sea, si le agrego más o le disminuyo más, es en vapor sobrecalentado. ¿Qué preguntas tienen con respecto a esto, jóvenes? En el punto crítico, yo creo que lo podemos ver. En el punto crítico es aquel punto donde se une la curva de líquido saturado, se une la curva de vapor saturado, y allí ya no hay una línea o una distancia que lo separe entre líquido saturado y vapor saturado. Por el contrario, el punto se solapa, queda uno encima del otro. Por lo tanto, ese punto que está allí no se distingue si es líquido o si es vapor. Ya vamos a ver un video sobre eso. Listo, yo puedo ver ese diagrama de fase en un diagrama TB, o sea, temperatura-volumen, y vamos a ver que las isobaras se ven en forma ascendente. Ojo con esto. Pregunta típica de parcial. En un diagrama temperatura-volumen, ¿cómo se ven las isobaras? Se ven en forma ascendente. En un diagrama presión-volumen, las isotermas, porque si fuera una isobara, yo la isobara la veo como horizontal, porque es a presión constante, entonces yo vería una horizontal. Pero en un diagrama P de presión, B de volumen, las isotermas se ven en forma descendentes, van bajando. Pero ¿qué pasa debajo del domo? Acuérdense de esto. Yo tengo mi isoterma, voy bajando, y cuando toque el domo, ¿qué es lo que sucede debajo del domo? Jesús Moreno, active el micrófono y pregúnteme específicamente qué quiere que le repita, porque como he dicho tantas cosas. Creo que me perdí un poco allí en la parte de cuando comencé a explicar lo que dijo pregunta de parcial sobre la cuestión, de cómo iban las isobaras. Yo decía pregunta de parcial. En un gráfico temperatura-volumen, ¿cómo se ven las líneas de presión constante? Aquí no puede ser horizontal porque esto es temperatura. Aquí no puede ser vertical porque esto es volumen. Las líneas a presión constante se ven en forma ascendente así. Sube. Pero cuando toca el domo, ¿qué sucede cuando toca el domo? Justo en este punto que es líquido saturado. Ya sabemos que esto es líquido saturado. ¿Qué pasa en ese punto? ¿Qué pasa con la presión y la temperatura? ¿Cambia de fase? Sí. Juan Camilo, eso es cierto, cambia de fase. Y cuando cambia de fase, ¿qué pasa con la temperatura?
¿qué pasa con la temperatura cuando cambia de fase? Se mantiene constante. Y justo debajo del domo, que es esto que está acá, justo debajo del domo, o sea, yo podría hacer esto. Vamos a ver si me funciona. Justo debajo del domo, todo esto, bueno, es que no tengo aquí mayor manejo. Justo debajo del domo, todo lo que esté debajo del domo, se mantiene constante la temperatura y la presión. Entonces, cuando usted llega acá, y esto es presión constante, aquí se mantiene horizontal, porque la temperatura también se mantiene constante debajo del domo. Cuando sale del domo, él continúa con su tendencia, que es ascendente. Vamos con el diagrama presión-volumen. En un diagrama presión-volumen, las isotermas se ven en forma descendente. Van a descender, van a bajar. ¿Listo? Entonces, en un diagrama temperatura-volumen, las isobaras se ven en forma ascendente. En un diagrama presión-volumen, las isotermas se ven en forma descendente. ¿Listo? Bueno, voy a ponerles un video. Yo no sé si ahí se vea bien. Si no, ustedes ahí pueden acceder a un link, si no estoy mal. No, creo que no. Vamos a ver cómo lo ven. Ah, sí, ahí me manda. Entonces voy a proyectar de una manera diferente para que puedan ver mejor el video. Dígame, Dylan. Sí, lo deja ver. Si quiere, bueno, hagamos algo. Yo no sé qué tanto tengan allí. No, pero les voy a explicar. Les voy a explicar, yo voy a compartir el video. Permítame, yo comparto el video. Y ahí les va a acceder. Esto es propaganda. In this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos. Just like... Voy a quitar mi video de la cámara para que sea mejor. Bueno, les voy explicando. Vamos a ponerlo aquí. Miren lo que sucede. Esto es CO2. Le estoy aumentando la temperatura, por lo tanto yo veo que lo que es líquido se evapora y forma vapor. Listo, perfecto. Pero va a llegar un punto, vamos a volver a hacerlo, ¿sí? Donde yo le estoy aumentando la temperatura, aquí ya se volvió todo vapor. Vamos a ver el otro experimento. A ver si está aquí. Ahí lo estoy condensando. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Ya les muestro. Aquí estoy bajando la temperatura, entonces cuando estoy bajando la temperatura, yo veo que se me van generando las gotas de líquido. ¿Sí? Ahí se me está generando las gotas de líquido. Eso es un cambio de fase común y corriente. Ahora les voy a mostrar qué es el punto crítico. El punto crítico es aquel donde yo le llego con un valor de temperatura y presión. Mire que aquí se distingue qué es líquido y qué es vapor. ¿Cierto? Aquí se distingue qué es líquido y qué es vapor. Y hubo un momento en que no se reconoce en qué momento fue que bajó el nivel. En el video, o en la parte del video que veíamos ahora, usted veía cómo disminuía el nivel del líquido y aumentaba el vapor, o aumentaba el nivel del líquido y disminuía el del vapor. Pero en este caso, vuelvo y lo repito, pendientes acá, mire, lo voy a parar aquí, usted alcanza a distinguir que aquí hay dos fases. Una fase que es líquida y una fase que es vapor. Pero cuando yo llegue al punto crítico, va a llegar un momento en que no disminuye el nivel, simplemente desapareció y se volvió como cuando usted va en carretera y ve el aire cerca del pavimento, que si fuera borroso, no se distingue si es líquido o si es vapor. Eso es lo que nosotros llamaríamos el punto triple. ¿Listo? ¿Lo vieron, jóvenes? Perfecto. Entonces vamos acá. Listo, sigamos acá, porque tenemos que avanzar. Entonces, yo puedo ver en un día, bueno, ya vimos diagrama, aquí lo devuelvo, este es un diagrama TB, temperatura, volumen, y un diagrama PV, que es presión, volumen. Pero yo también puedo ver un diagrama T de temperatura, P de presión. Y mírenlo acá. Este es el diagrama
T de temperatura, P de presión, que yo puedo tener y que yo puedo ver lo que está sucediendo allí. ¿Cierto? Entonces les voy a explicar. Yo puedo tener, ¿cómo se llama el cambio de fase cuando yo paso de sólido a líquido? ¿Cómo se llama ese cambio de fase? Cuando yo paso de sólido a líquido. No, la línea se llama fusión, pero el proceso de pasar de sólido a líquido no es... Ah, sí, perdón, sí. Fusión, se funde, sí, tienen toda la razón, se funde. ¿Y cómo se llama el proceso inverso? O sea, si yo voy a pasar de líquido a sólido. Sublimación. Solidificación. Solidificación. Cuando va a pasar de líquido a sólido. Entonces, miren lo que sucede. Yo tengo un diagrama PT, presión, temperatura, y yo voy a encontrar que yo lo puedo encontrar diferentes fases. O sea, yo puedo encontrarlo sólido, puedo encontrarlo en vapor o puedo encontrarlo en líquido. Resulta que puede coexistir los tres al mismo tiempo. Así como yo puedo tener líquido y vapor, y esa curva en la cual yo puedo encontrar líquido y vapor se llama curva de saturación. Y justo va a llegar a un punto, miren este punto acá, donde yo no sé si ya es líquido o es vapor, o sea, si esta zona, voy a ver si yo lo puedo colocar acá. Todo esto lo podemos borrar, ¿cierto? De pronto me demoro un poco acá para poder rayar, pero acá. Pero yo en esta zona, para pasar de aquí a aquí, que se llama ebullición o evaporación para pasar de líquido a vapor, pues se distingue justo el punto donde hace ese cambio de fase. Pero cuando yo llegue a este punto, que es el punto crítico, pues no es posible reconocer qué es líquido y qué es vapor. Ya llega a esta zona, que es una zona que se llama supercrítico, o sea, no se distingue qué es líquido o qué es vapor. ¿Listo? Voy entonces a mostrarles que hay un punto en el cual se unen, vamos a ver si lo podemos utilizar acá. Hay un punto donde se une, chanfle, va a tocar, perdón. Hay un punto donde se unen todo, coexisten los tres estados, que se llama el punto triple. Punto triple porque usted puede ver sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo. En el caso del agua, si ustedes ven acá, en el caso del agua, ¿cierto? En el caso del agua, ustedes van a ver que el punto triple está a 273,16 Kelvin. O sea, que ¿a qué temperatura? ¿Qué temperatura en Celsius es 273,16 Kelvin? Cero, un poquitico más de cero. Yo diría que punto 0.01 grados Celsius. Y una presión de 120 kilopascales, perdón, 0.61 kilopascales, o sea, una presión muy baja, como si fuera de vacío. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo voy a poder encontrar esta zona. ¿Entendido? Sucede que hay dos líneas, una que se llama fusión, otra que se llama también aquí fusión, pero una punteada y otra que es sólida. Mire la diferencia entre estas dos líneas. Una se da cuando las sustancias, cuando se congelan, aumentan su volumen. Entonces, es esta curva. Y otra se da cuando una sustancia, cuando se congela, se contrae. Pregunta, ¿el agua es fusión con sólida, o sea, con esta punta continua o con esta línea punteada? ¿Cuál? ¿Punteada o continua? Sí, punteada, se expande, sí, eso es cierto. O sea que para el agua sería con esta curva de acá. Bueno, continuamos. Entonces vamos a simular un poco, ustedes le dan clic, allí, muchachos. Si quieren, si no, déjenme, yo muestro, para que no se les sobrecargue. Eso les va a quedar en su presentación. ¿Están viendo allí, jóvenes? Entonces, mire lo que sucede. Sí. Mire lo que sucede. Yo tengo una sustancia, vamos a ver con agua.
Una sustancia que cuando es sólido, mire qué pasa cuando el agua es sólida. ¿Qué pasa cuando es líquida? ¿Qué sucede con el volumen, jóvenes? ¿Qué pasa cuando es sólido y qué pasa cuando es líquido? ¿Qué pasa con el volumen del agua en estado líquido? Aumenta. ¿Aumenta qué? ¿En estado líquido o en estado sólido? Vamos a hablar del sólido. ¿Qué pasa cuando está en estado sólido con el volumen? Aumenta en estado sólido. Sí. Por eso, si usted deja y haga el experimento, coja una botella de vidrio, llénela totalmente de agua hasta el borde, hasta lo máximo, la tapa y la mete al congelador. Vuelva al otro día y va a ver cómo va a encontrar la botella. La va a encontrar rota porque ha aumentado, sí, ha aumentado su volumen. Si usted hace lo mismo con una botella de plástico, es posible que no le pase nada porque el plástico puede expandirse un poco más. Ok, ahora sigamos acá. ¿Qué pasa si, aquí tenemos, miren este diagrama, me interesa que vean este diagrama que está acá. ¿Listo? El punto rojo es donde nos encontramos nosotros. Le voy a agregar más cantidad de la sustancia. De hecho, no es esta, es esta. Es agua. Entonces le voy a agregar moléculas de agua, ¿cierto? Mire lo que sucede. Acaba de llegar un punto donde su presión aumentó de tal forma, ¿cierto? Aumenta de tal forma que aquí se encuentra en el punto triple. ¿Listo? Voy a disminuir el volumen, ¿cierto? Voy a dejarlo ahí, voy a disminuir el volumen y voy a aumentar la presión. Vamos a ver si va a aumentar la presión allí. Listo. Mire lo que sucede. Si yo le aumento la temperatura, bueno, de hecho, la voy a abrir aquí para que veamos mejor. La temperatura no es una energía. Vamos a tocar eso también. La temperatura no es una energía. La temperatura es una medida de la cantidad de energía. Mire cómo se mueven ellas. Ahora, si yo le empiezo a agregar energía, ¿qué va a pasar con esas moléculas? Mire cómo se van a comportar esas moléculas. ¿Sí ven? Hay algunas que han salido en forma de vapor y mire cómo empiezan a girar con mayor velocidad. ¿Qué significa eso? Que aumentó su velocidad cinética promedio. Por lo tanto, eso se ve reflejado aquí en la temperatura. Si usted ve aquí, aquí está la temperatura. Es un reflejo de la cantidad de energía que tienen estas moléculas. Mire cómo giran. Giran para todos los sentidos. ¿Sí? Ok. Y va a llegar un punto que si yo le aumento la temperatura, mire aquí, vamos a dejarlo acá. Aquí va a llegar al punto, miren la gráfica del diagrama de fase. Va a llegar al punto crítico, y en el punto crítico ya no se puede distinguir qué es líquido o qué es vapor. ¿Listo? Entonces el diagrama de fase es sólido. Para pasar de sólido a líquido se funde. Para pasar de líquido a gas. De hecho, hay una definición qué es gas y qué es vapor. Eso lo vamos a dejar como una mini investigación, qué es gas y qué es vapor. Cuando cambie de líquido a gas, se llama evaporación, y cuando cambie de gas a sólido, se llama sublimación inversa o regresiva. Listo. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes? Ok. Entonces, vamos a ver, jóvenes, van a ver que este sería el diagrama en 3D. O sea, aquí voy a ver tanto la presión como la temperatura como el volumen. Si usted se para en esta zona donde usted ve presión, volumen, usted va a ver el domo acá. ¿Cierto? Si usted se para en esta zona que se llama temperatura, volumen, o sea, usted se para en la parte superior, usted se parara en la parte superior, usted va a ver el mismo domo, pero usted va a ver que con presión, volumen, las isotermas van descendiendo. ¿Se acuerdan que yo les decía que las isotermas en un diagrama PV se ven en forma descendente? Sería así. Y se vería en forma descendente. Ahora, si yo me paro en esta zona, al lado derecho, mirando este diagrama, yo voy a ver presión, temperatura, y voy a ver la línea, la línea, la línea, la línea, la línea, la línea,
aquí, y aquí voy a ver el punto triple. Este punto triple donde estoy señalando en este momento es el punto triple donde yo puedo ver sólido, líquido y vapor en un mismo punto. Y ese sería el punto crítico donde no se distingue si es líquido o si se distingue que es vapor. ¿Tienen preguntas con respecto a este diagrama, jóvenes? ¿Jóvenes? Listo, perfecto. Vamos a ver. Lo del punto triple, sí, el punto triple, que es este mismo, ya le voy a devolver acá. Ese punto triple, jóvenes, que ustedes están viendo acá, es porque ustedes están viéndolo del lado derecho de ese diagrama en tercera dimensión. Es un punto triple. ¿Cómo lo va a ver usted acá? Vamos a ver si lo puedo hacer. Disculpen, yo trato de organizar acá. Color, sin color. Chanfle, transparente. Listo, transparente. Y puedo borrar esta zona. Ese punto triple, bueno, me están preguntando aquí, ese punto triple lo va a ver usted con, vamos a cambiarle de color, un color rojo. Ese punto triple, si usted se para, no lo veo acá. Bueno, lo veo acá, no sé si es porque lo coloqué transparente. Aquí. Ese punto triple es si usted se para aquí, si usted está aquí, disculpen, le hago un monacho. Si usted se para acá, ¿cierto? Mirando hacia esta zona, usted va a ver que el punto triple es este punto. Pero realmente si yo me paro de este otro lado, usted va a ver que eso es una línea. ¿Listo? Entonces, usted lo va a ver aquí como punto triple y va a ver este como el punto crítico, porque esta zona, usted no distingue si es líquido o vapor. Le vamos a responder, lo del punto triple no tiene tanta relevancia en termo, pues nosotros no manejamos mucho para llegar al punto triple, lo podemos manejar como un valor inicial para hacer un análisis. Listo, sigamos, continuemos. Venga, permítame ver si había una actividad acá. No. Listo, entonces ahora sí, vamos a sacar las tablas. Jóvenes, tablas de vapor. Las tablas de vapor la pueden sacar. Vayan abriéndola. Un minuto para que abran el libro. Gracias, ahí Joana le está dando el link. Listo, ya tengo mi libro. Esas tablas están como en las 950, vamos a ver. Están un poco antes de las 950, entonces 930. Y más o menos 930. No, 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 no. 925. Listo. Pueden buscarla en la 919. ¿Listo? Ok. Listo, entonces empezamos.
Voy a colocarle la presentación de nuevo acá y ahorita vemos allá. Entonces, tabla de propiedades. Las tablas de propiedades, a ver, ¿dónde estamos? La tabla de propiedades, vamos a ver que hay una propiedad que se llama entalpía. Bueno, vamos a las tablas. De hecho, sí, tienen toda la razón. Vamos a mostrarlas. Las tablas se van a encontrar tanto en sistema internacional y en el apéndice 2 va a estar el sistema inglés. En ambas la vamos a utilizar. Entonces vamos a ver A4, aquí A4. Mire, esta es la A4, esta es la tabla de saturación, o sea, esta es agua saturada. Esta es la tabla de vapor del agua saturada. Y vamos a ver que hay diferentes datos. Entonces el primer dato es la temperatura. Y aquí hay una particularidad. Si usted está saturado, si está en esta palabra que dice saturado, ¿cierto? Significa que usted se encuentra debajo del domo. ¿Cómo así debajo del domo? Desde los puntos de líquido saturado, los puntos de vapor saturado hacia abajo, todo eso, perdón, nos encontramos acá en esta tabla de agua saturada. ¿Listo? Y vamos a encontrar que usted tiene la temperatura, pero como está saturado, automáticamente la presión se fija. ¿Cómo así que se fija? Sí, recuerden que debajo del domo, la temperatura y la presión se mantienen fijas, constantes. O sea que cuando usted le digan temperatura y le digan que está saturado, automáticamente la presión ya se puede encontrar. Entonces vamos a ver el caso de nosotros, vamos a ver acá, 100 grados Celsius. ¿Cuál es la presión de saturación a 100 grados Celsius? Aquí lo colocan como 101,442. ¿Ya? ¿Listo? Están en la página 926. Para que la busquen de una. ¿Listo? ¿Qué otras propiedades vamos a poder encontrar allí? Vamos a poder encontrar, por ejemplo, volumen específico. Vamos a poder encontrar energía interna. Vamos a poder encontrar entalpía y vamos a poder encontrar entropía. Miren todas las propiedades. Vean el enunciado que está acá y háganme las preguntas respectivas. ¿Qué es entalpía? Listo. Primera pregunta, vamos a responder qué es entalpía. La entalpía es una propiedad combinada. Según viene la palabra griega y se junta o se une por tres. En, que significa dentro o adentro. Talpien, que significa calentar, y ia, que significa cualidad. Esto se traduce a una sola palabra, a un solo concepto. La entalpía es una magnitud termodinámica, o sea, es una propiedad termodinámica. Se puede definir con otra propiedad la condición en que cómo se encuentra un sistema o cómo se encuentra una sustancia pura, que equivale a sumar la energía interna con la multiplicación de la presión por el volumen. O sea, aquí está. U más PV es igual a H o U más PV es igual a H en mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre H minúscula y H mayúscula? Ambas son entalpías, pero ¿qué sucede? H minúscula, ¿qué significa? Jóvenes, H minúscula, ¿qué significa? Que es la entalpía específica. O sea, que es entalpía por unidad de masa. Y esta entalpía por unidad de masa es la que nosotros encontramos en las tablas de vapor. Mire que en las tablas de vapor usted tiene temperatura, presión, volumen, energía interna, entalpía, pero la entalpía es kilojoule por cada kilogramo. Lo mismo sucede con la energía interna. La energía interna es U, la U de U más PV, esa U más PV, esa U que se utiliza ahí es energía interna. También está por unidad de masa. También el volumen es volumen específico, o sea, por unidad de masa. Y también la entropía es por unidad de masa. ¿Cierto? Entonces, si usted quiere encontrar una propiedad o el estado en que se encuentra una sustancia, debe buscarlo en las tablas por unidad de masa, específico. ¿Listo? Bueno, sigamos acá con la definición de lo que es entalpía.
Y es una propiedad. ¿Cuáles son las unidades? Sería kilojoule si usted lo está trabajando como entalpía total, kilojoule. O haría kilojoule por unidad de masa, o sea, sería multiplicar la presión por el volumen. Mire que aquí cuando multiplican presión por volumen total, siendo volumen total metros cúbicos, pues le da kilojoule. La multiplicación entre kilopascal por metro cúbico da kilojoule. La multiplicación entre kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo, ¿sí? Que es la que está acá. O sea que es multiplicar la presión por el volumen específico, me va a dar kilojoule por cada kilogramo. O sea, me va a dar la entalpía por unidad de masa. O sea, H minúscula. ¿Me entienden ahí? Jóvenes, ¿me entienden allí? Ok. Bueno, continuamos entonces. Pero resulta que en esta tabla se ve algo que se llama un subíndice F. Sí, pueden usar la manito arriba. Y si Johanna ve una manito abajo, preguntamos. ¿Listo? Ok, le estaba explicando. Usted en el diagrama de la tabla va a encontrar que hay las propiedades, las va a encontrar con un subíndice. Un subíndice F, un subíndice G o un subíndice FG. ¿Qué significa F? Que es el valor del líquido saturado. ¿Qué significa G? Que es el valor de esa propiedad, pero cuando es vapor saturado. O sea, dicho de otra forma, vamos a ver el diagrama. Aquí. Dicho de otra forma, creo que me olvidé mucho. Sí. Si usted está parado acá, usted puede ver el volumen específico que se ve en la parte de abajo, se ve el volumen específico del líquido saturado, porque está justo parado en el líquido saturado. Si usted se para justo en este punto, que es vapor saturado, usted va y mira en la parte inferior y lee el volumen específico del vapor saturado. ¿Ya? Entonces, eso significa esa subíndice F, fluid, líquido, G, gas, vapor. Y el subíndice FG es cuando usted resta el valor del vapor menos la del líquido. Entonces vamos a ver acá en las tablas. En las tablas usted va a ver que tiene líquido saturado, vapor saturado, tiene energía interna del líquido saturado, energía interna del vapor saturado y la resta entre esos dos. ¿Cuánto da 2374.9 menos 0? Pues eso da 2374.9. Es la columna del centro. Esta columna del centro, recuerden que es, vuelvo y lo repito, es la resta entre la propiedad del vapor menos la propiedad del líquido. Lo mismo sucede acá en entalpía y lo mismo sucede acá en entropía. Pero ¿por qué? Y aquí viene una pregunta capciosa, o para quiz. ¿Por qué el volumen no tiene volumen BFG? ¿Por qué creen ustedes que no? ¿Por qué creen ustedes que no tiene el cambio de volumen del líquido al vapor? Los leo, muchachos, o si van a activar micrófono. Los volúmenes no son aditivos, sí, pero yo quiero comparar cuánto fue la diferencia de volumen, porque a la larga el BFG es una diferencia, o es un delta. ¿Cuánto fue al final menos cuánto tenía yo al inicio? Porque aquí no lo hacen y ponen la columna acá en el centro. No las pérdidas, no lo vamos a llamar pérdidas, porque la diferencia es muy pequeña. Mire que acá usted va a ver que el vapor tiene 0.00, 2 cifras después del punto. Mientras que el líquido tiene 5, bueno, aquí tiene 3, aquí tiene 5, 6 cifras después del punto. La resta entre estos dos, pues va a dar 57 puntos con unas cifras que harían que prácticamente no cambiaría mucho. Hay que hacerlo, sí, pero el volumen del líquido saturado es muy pequeño. Esa diferencia daría muchas cifras y sería una ocupación de espacio innecesaria que se puede hacer en calculadora.
Listo. Vamos a ver. Digamos acá. Dice que la entalpía HFG, ya vamos a ver con eso, la entalpía HFG es la entalpía de vaporización, dicho de otra palabra, dicho de otra forma. Es la cantidad de energía que yo le tuve que haber agregado a una sustancia para que pase de líquido a vapor, o es el calor latente de vaporización, o sea, es la cantidad de energía que yo tuve que agregarle para que cambie de líquido a vapor. Vamos a verlo. Vamos a verlo acá. Y mire lo que sucede. Vamos a ver específicamente este. ¿Qué sucede? Vamos a bajar un poco. 100. Este es. Y voy a pasar de lo que es líquido a lo que es vapor. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia sería 2675.6 menos 419.17. La diferencia es 2256.4. Esa es la cantidad de energía por cada kilogramo que le debo agregar al agua para que él pase totalmente de líquido saturado a vapor saturado. ¿Qué sucede? Aquí les pregunto, jóvenes, ¿qué sucede cada vez que yo me voy haciendo más abajo o yo voy aumentando la temperatura? Perdón, la presión, porque aquí yo voy a empezar a aumentar la presión. ¿Qué sucede con ese valor de entalpía? ¿Qué va sucediendo cada vez? Disminuye, ¿cierto? Cada vez que yo aumento la presión, esta cantidad de energía disminuye. ¿Y eso sucede por qué? Entonces voy a volver a mostrar, ya permítame, este diagrama. ¿Se acuerda cuando, vamos a ver si aquí está, se acuerda cuando lo analizábamos y decíamos, mire, a una presión de 0.1 megapascal, que son 100 kilopascales, ¿cierto? Para pasar de líquido saturado a vapor saturado era esa cantidad de energía. Cada vez que yo aumente la presión, esa cantidad de energía se va haciendo menor, se va haciendo menor, se va haciendo menor, hasta que ya no haya una línea, una distancia de una línea, sino que haya un punto. Entonces, la conclusión de esa diapositiva que estamos viendo allá es que cada vez que yo aumento la presión, la diferencia entre líquido y vapor se va disminuyendo. ¿Listo? Ok, vamos viendo acá. Entonces, vamos haciendo este ejercicio. Por favor, busquen en su tabla. Busquen en su tabla. Ahí se les puede abrir un Jamboard, que es si necesito escribir. Por si necesito escribir. Pero busquen o calculen o revisen esto y dígame, si usted tiene un recipiente rígido, rígido significa que no cambia sus volúmenes, las paredes del recipiente no va a cambiar, por lo tanto el volumen se mantiene constante. Dice que contiene 50 kilogramos de agua líquida. 50 kilogramos de agua líquida saturada. Miren la palabra acá, saturada. Esta palabra es súper importante, porque si a usted le dicen que es saturada, usted puede venir y utilizar esta tabla que estamos trabajando acá, porque aquí dice saturada. ¿Sí? Recuerde que si ahí dice saturada, es porque está debajo del domo y podemos utilizar esta tabla que se llama agua saturada. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces sigamos. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Determine la presión del recipiente y el volumen del mismo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo los escucho, los leo. ¿Qué cree que podemos hacer? Tienen sus tablas, ¿no? Tienen sus tablas de vapor. Sí, o sea, entran. Ah, bueno, déjenme explicar esto antes de que sigan. Qué pena. Permítame que se me va a descargar. Ok.
Permítanme, les muestro algo acá. Miren lo que sucede acá. Estamos hablando, yo tengo esta tabla de vapor, la tabla A4, ¿cierto? Y yo por la tabla A4 puedo entrar por temperatura. Pero si alguien me diera, en vez de la temperatura, me diera la presión, yo también puedo entrar en la tabla A5. En la tabla A5, usted ve que puede entrar por presión. Conclusión, usted por las tablas puede entrar por temperatura o por presión. Listo, entonces volvamos al problema. El problema dice que tiene un recipiente rígido, que ese recipiente rígido tiene agua saturada, ojo con esa palabra, es muy importante esa palabra, tiene agua saturada a 90 grados, ¿cierto? Y le dice que determine la presión. ¿Cómo procedemos ahí? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Tenemos la entalpía, la energía interna, el volumen y podemos hallar la presión. Pero ¿cuál es la entalpía? ¿Cuál es el valor de la entalpía, Carlos Alemán? ¿Cómo sabe usted el valor de la entalpía? Porque yo no me la sé. Yo no me sé la entalpía. Ah, no, perdón. Me está haciendo una pregunta. No, Carlos, no tenemos la entalpía, no tenemos la energía interna, no. Eso todavía no se ha definido, esa propiedad todavía no se ha definido. La presión es 70.183. ¿Por qué, Nicole? Ah, es que eso sale en las tablas. ¿Cómo así que eso sale en las tablas? Ok. Entonces le está diciendo usted, primero, váyase a las tablas de saturación. Estas son las tablas de saturación. Vaya y entre por 90 grados. Entra por 90 grados. ¿Sí? Y a 90 grados, usted ve que si está saturado es porque está debajo del domo y puede ver la presión. Y la presión es 70.83. Pero quiero explicarles de la siguiente forma. Vamos a ver. Tienen el domo allí. Si estoy mostrando esto. Ustedes tienen el domo, aquí lo voy a hacer. Este domo es volumen y esto es, sí, esto es temperatura. Y resulta que voy a hacer, hay diferentes isobaras que yo tengo. Vamos a ver, voy a ver si me están viendo, sí, deben estarme viendo. ¿Listo? Johanna, ¿me están viendo? Es que utilicé la pizarra y no veo acá. Sí, se está viendo. Listo, perfecto. Entonces, este es el diagrama que usted tiene, un diagrama TV, y resulta que cuando yo veo la temperatura, esta temperatura de aquí, que es 90 grados Celsius, la única, y aquí lo voy a hacer de otro color entonces, la única isobara que choca justo aquí, de maraquero como dicen ustedes, es una isobara que se mantiene a 70, no veo, permítame, 70.183 kilopascales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque justo cuando está en saturación, la temperatura, voy a poner más grueso, la temperatura y la presión se mantienen fijos, constantes, justo en esta zona. Entonces, claro, aquí usted podía tener diferentes, presiones, pero a una temperatura de 90 grados, que es aquí, solamente una isobara cruza por ahí. Solamente una isobara. Y esa isobara se va a reconocer o se va a poder identificar en las tablas de vapor. Entonces, listo, ya hallamos la presión. Ahora la pregunta es, porque la otra, lo que nos están preguntando allá es, nos están preguntando cuál es el volumen del recipiente. ¿Cuál es el volumen del recipiente?
Escucho ideas. ¿Cuál es la temperatura del recipiente? Carlos Ardila Sí, halló un volumen, pero no sé, Carlos, si podrías decirnos cómo lo hallaste. sí, perfecto, sería perfecto. Carlos Ardila. Carlos Alemán dice masa por el volumen específico. Ok, eso es una de las propiedades. Entonces vamos a hacerlo. Permítame. Lo voy a pegar acá. ¿Cuánto tenemos? Bueno, menos de 8 minutos. Pero yo paso. ¿Ah? Ok. Entonces, claro, usted halla un volumen específico. Recuerde que en tablas usted puede hallar volumen específico. Esto no. De esto, volumen específico. Ahora la pregunta es, ¿cuál volumen específico vio usted? ¿Por qué? Porque en las tablas aparecen dos volúmenes específicos. Dos. Uno de líquido saturado y otro de vapor saturado. ¿Cuál utilizaron ustedes? ¿Cuál utilizaron ustedes? Sí, lo estoy Carlos Alemán leyendo. dice líquido, Miguel dice líquido también. Sí, exacto, porque es que el problema le está diciendo a usted, hey, usted tiene un recipiente de líquido, agua líquida saturada. O sea, esto es líquido saturado. Por lo tanto, usted lo que va a ver acá es el volumen específico del líquido. ¿Y cuál es el volumen específico del líquido? Vamos a ver cuánto era el valor. El volumen específico del líquido era 0,001036. 0,001036 metros cúbicos por cada kilogramo. Pero a usted le están pidiendo el volumen total. ¿Qué relación existe entre el volumen total, volumen específico y la masa? Si yo hago un análisis dimensional, esto es metro cúbico, esto es metro cúbico sobre kilogramo y esto es kilogramo. ¿Cómo hago para convertir el volumen específico, que es lo que nos Profe, da? está Perdón. presentando la tabla. Sí, tiene toda la razón. Listo, gracias. Acá. ¿Qué relación existe entre volumen total, volumen específico y masa? Si yo hago un análisis dimensional, el volumen total es metro cúbico. Si yo lo hago, el volumen específico es metro cúbico sobre kilogramo y la masa son kilogramos. ¿Cómo hago yo para obtener estos metros cúbicos? Pues simplemente multiplico y me daría igual esto. Entonces aquí sería igual, multiplico esto. Por lo tanto, esto me daría que el volumen total es igual a 0,001036 metros cúbicos por cada kilogramo por, ¿cuántos kilogramos eran? Ahí está, si lo ven, eran 50 kilogramos. Y con eso voy a hallar que el volumen total es, ¿cuánto les dio el volumen total? A Isabela le dio 0.0518 kilogramos. 0, Perdón, metros cúbicos. pero yo No veo, puso las unidades, aquí ahora sí puso las unidades. ¿cuánto? A Carlos 0, le dio 0.518 metros cúbicos. ojo con esas unidades, porque esto es volumen total y eso es el volumen específico. ¿Eso cómo se puede ver representado en este diagrama? Entonces volvemos al diagrama de acá. Eso se ve representado, un color verde, ¿sí? Eso se ve representado que justo cuando chocó acá, chocó la temperatura con esta isobara de 70.19 y yo me vengo para acá y yo veo este dato de acá. Este dato es 0,001036 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Sí? No sé si me entienden. Vamos a hacer algo. Vamos a
esta la voy a duplicar, pero aquí y listo. Y listo. De aquí volvemos con lo mismo. Hacemos el domo, ya vamos a terminar. Hacemos el domo. Esto es volumen específico, temperatura en grados Celsius. Aquí estaba 90. Chocó ahí, y tenía una isobara que justo pasó por ahí, que es de 70,183. Y resulta que cuando chocaron esas, me dicen la temperatura y que está saturado porque ya tocó el domo, ya lo está tocando. Reviso acá y voy a ver que este valor de aquí es BF igual a 0,001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Creo que ahí entenderían un poco sobre cómo se obtiene el valor del líquido saturado, qué relación tiene temperatura y presión, y estarían allí. ¿Listo? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Perfecto. Recuerde que el video va a quedar grabado. Mañana tenemos clase con otro grupo. Hay muchas actividades, jóvenes. ¿Qué? ¿Qué es lo del principio de la clase? Bueno, espere, yo termino aquí la grabación.